¿Habéis visto La maldición de Hill House? Es una serie de terror alucinante. ¿Y siempre hemos vivido en un castillo? Peliculón. Ahora que llega Halloween es un buen momento para sumergirse en estas obras cinematográficas y audiovisuales del terror, pero no dan ni la cuarta parte del miedo que la vida real de la autora en cuyos libros se basaron. Bienvenidos a la historia de Shirley Jackson. Shirley Jackson es una autora estadounidense especializada en historias, digamos, opresivas. Podríamos llamarlo terror psicológico, aunque muchas de ellas son terror real, ciencia ficción incluso, bastante tremendas y muy desasosegantes. Nació en Estados Unidos en 1916, aunque se pasó toda su vida diciendo que había nacido en 1919. Luego os contaré por qué. Los padres de Shirley eran una pareja acomodada, vivían en un suburbio, tenían bastantes pudientes, pudieron conseguir que sus hijos estudiasen cómodamente. La vida de Shirley debería haber sido un camino de rosas, pero no lo fue, en buena medida por la horrible relación que tenía con su madre. Su madre se casó muy joven y se quedó embarazada enseguida. Y la mujer se pasó toda la vida echando en cara a su primogénita, Shirley, haber estropeado sus dulces primeros años de matrimonio. Ella habría preferido, en sus propias palabras, disfrutar durante más tiempo de su apuesto marido. Y por eso, queridos amigos, es tan importante la planificación familiar. Total, que Shirley pasó la infancia entre traumas y además era una niña, bueno, pues un poco rara, le gustaba mucho leer, era retraída, no le gustaba el juego público, todo lo contrario que su hermano, que era un niño súper sociable, una mariposa social. Así que sus padres se decantaron claramente por su hermano como el favorito y ella pasó a un segundo plano. Sí, le generó traumas, pero también le permitió ser una ávida lectora y empezar a escribir muy pronto. Y enseguida destacó. Así que sus padres permitieron desde el principio que la joven Shirley fuese a la universidad, eso sí, atándola en corto. La mandaron a la universidad más cercana a su casa. La pobre fue súper desdichada los pocos semestres que estudió allí. Pero tuvo la suerte de conseguir convencer a sus padres de que la dejaran mudarse a la Universidad de Siracusa. Y allí sí que eclosionó. Encontró un mundo de iguales, de gente que tenía las mismas inquietudes que ella, de auténticos genios literarios, y entre ellos se movía. Y también allí encontró parte de su desgracia. En la Universidad de Siracusa conoció a Stanley, su marido. En aquel momento ya era profesor, pero era más joven que ella, concretamente 3 años. Por eso Shirley se pasó toda su vida diciendo que había nacido en 1919, porque le avergonzaba ser 3 años mayor que su marido. Stanley era un profesor más o menos reconocido y un escritor absolutamente mediocre, mientras que Shirley ya había sido reconocida como una de las grandes voces americanas de la literatura. Publicaba con éxito, tenía cuentos que estaban extremadamente bien pagados, publicó unas cuantas novelas que le reportaron muchísimos beneficios. Stanley y Shirley se casaron y a partir de aquí la vida de Shirley cambió radicalmente, pero no necesariamente para bien, porque como le pasó a Sylvia Plath, se casó con un hombre que le tenía más envidia que admiración. Así que lo que sucedió es que Stanley se pasó toda su vida fiscalizando el trabajo de Shirley, pero no solo su trabajo. Shirley ingresaba muchísimo más dinero que él, sin embargo, él controlaba el 100% de las cuentas familiares, todo el dinero iba a una misma cuenta y él extraía de esta cuenta una pequeña asignación que iba para que Shirley pudiese mantener la casa y permitirse pequeñísimos caprichos. El resto lo controlaba totalmente él. No así la crianza de sus 5 hijos, de la que se ocupó la propia Shirley en persona, a pesar de que económicamente se podían permitir perfectamente tener ayuda. Es decir, ella trabajaba, escribía, publicaba, ganaba muchísimo más que él, se ocupaba de la casa, pero todo el dinero lo controlaba nuestro queridísimo Stanley. Se convirtieron en una pareja súper reconocida en el campus, eran unos anfitriones maravillosos, hacían unas fiestas súper divertidas y todo el mundo quería estar en la casa de Shirley Jackson en esas fiestas increíbles. Sin embargo, Stanley no la dejaba hablar todo lo que le gustaría en esas fiestas y ella acababa ocupándose de limpiar los platos, mientras en la mesa se debatían cosas de las que ella tenía muchísimo más conocimiento. Para colmo, a mediados de la relación, Stanley le dijo que no creía en la monogamia y que quería abrir la relación. Ella no estaba del todo segura, pero al final terminó accediendo. Bueno, eran otros tiempos, tenía miedo a perder a su marido, en fin, lo que fuese. Mantuvieron una relación abierta durante mucho tiempo en la que Stanley controló absolutamente cada movimiento. Él podía hacer lo que le diese la gana. Y ella, en un momento determinado, tiene un amante. Adivinad a quién le sentó fatal y le montó un pollo. La historia de Shirley Jackson fue
cada vez más escandalosa de puertas para adentro, mientras cada vez era más famosa como escritora de puertas para afuera, hasta el punto en el que en esa casa solo había una máquina de escribir y Stanley le prohibía escribir durante el día porque tenía que tener la máquina a su disposición por si la necesitaba. Vamos, que la que escribía y ganaba dinero con ello era ella, pero el que tenía la máquina a su disposición era él. Es que es todo surrealista. Para sorpresa de nadie, esto supuso que Shirley entrase en una enorme depresión. Una mujer insegura, con un montón de traumas no resueltos del pasado, con un marido que ni la valora ni la admira, a pesar de ser una enorme dama de las letras, pues la pobre mujer acabó zampando ansiolíticos como si no hubiera un mañana. Estamos hablando de una época en la que en Estados Unidos los ansiolíticos se recetaban como si fueran pastillas para la tos. Al mismo tiempo fue ganando peso, muchísimo peso. Un sobrepeso que le causó graves problemas de corazón y eso implicó que los médicos le recetasen también otro tipo de medicación que interactuaba con sus ansiolíticos, vamos, que era peor el remedio que la enfermedad. Shirley Jackson murió a los 48 años, jovencísima, de un ataque al corazón, con un sobrepeso que le impedía tener una vida relativamente normal y además en una situación terrible de ansiedad y depresión, con un marido que no la apreciaba ni la quería y con unos hijos que, aunque la amaban, no estuvieron todo lo cerca que a ella le hubiera gustado. Y sí, es una de las autoras de terror más increíbles del mundo. He mencionado al principio del vídeo La maldición de Hill House, que es probablemente su obra magna, pero Siempre hemos vivido en un castillo es absolutamente maravillosa. La carretera a través del muro, increíble. Y La lotería, uno de los relatos de terror más desasosegantes de la historia. Así que si estáis buscando algo nuevo, algo diferente para este Halloween, ya tenéis una buena recomendación. Me da igual que lo vuestro no sean los libros, tenéis grandes adaptaciones cinematográficas y audiovisuales de las obras de Shirley Jackson, pero sobre todo no olvidéis que lo que de verdad da miedo es terminar convirtiéndonos en ella y rodeándonos de gente mediocre que no nos admira.